pasa, equipo? ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal de Bifitbus. En el día de hoy voy a comentar un poco, siguiendo la temática de mi compañero Borja, ¿no? Pues voy a comentar el impacto del coronavirus en el mundo de los gimnasios. Y para ello lo voy a dividir en tres partes. ¿Cuándo abrirán los gimnasios? ¿No? La gran pregunta. ¿Cómo abrirán los gimnasios? Es decir, ¿qué medidas tendrán la nueva apertura de los gimnasios? Y por último, el impacto que tendrá en la competición, ¿no? Para empezar, ¿cuándo abrirán los gimnasios? Pues es una pregunta un poco complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el plan de la desescalada ha estado variando continuamente. Es decir, a un comienzo se habló de la apertura de los gimnasios en la fase 3. Es decir, estamos hablando de, en algunas ciudades empezaría el 8 de junio y en otras ciudades comienza, como por ejemplo Madrid y Barcelona. Si comenzamos el ritmo de la desescalada en la fase 1 la próxima semana, comenzaría el 22 de junio la apertura de los gimnasios. ¿Qué pasa? Que obviamente estas son unas medidas muy poco adaptadas al mundo del fitness, muy poco adaptadas a la gran industria del fitness, ¿no? que mueve mucho dinero y hay mucha gente que depende de ello. Porque no solo son gimnasios, son maquinaria deportiva, son diferentes empresas relacionadas con el mundo de la suplementación, con el mundo de la alimentación, preparadores, entrenadores y sobre todo que incentivar, ¿no? Queda un poco mal visto beneficiar, por ejemplo, restaurantes y las terrazas y las zonas de bares por encima de entornos deportivos. Sí que es cierto que ahora parece que han cambiado un poco la opinión y tenían pensado la apertura en la fase 1 para entrenamientos personales o incluso en la fase 2 para grupos de personas. Lo cierto es que está variando continuamente esta información y yo me baso un poco en la información que me comentan pues la gente, conocidos, que son propietarios de gimnasios y que tienen incluso cadenas de gimnasios. Las cadenas de gimnasios, mi opinión, ¿no? Y por lo que estamos informados, es que su apertura se alejará mucho en el tiempo. ¿Por qué? Porque son cadenas que tienen un modelo de negocio diferente al que es rentable para poder abrir estos negocios. Es decir, se basan en el low cost y en que puedan entrar muchas personas, tienen maquinaria muy junta y entrenan muchas personas. Entonces probablemente pasada la fase 3 no tengamos abierto pues entornos como, por poner nombres, ¿no? Como McFit, como Viva Gym, como Holidays Gym, como GoFit, por ejemplo, o incluso posterior. Entonces la tendencia está siendo a desviarse o a intentar buscar los antiguos gimnasios old school, ¿no? Que son propiedad de pequeños empresarios o incluso de autónomos, que son con mucho más espaciados y que la inversión en materia de limpieza está hecho por el propio autónomo. Es decir, tú no puedes hacer que una cadena de gimnasios que su precio se basa en el low cost, mantener continuamente a una persona limpiando esas instalaciones. Por lo tanto, mi opinión es que McFit no abrirá las puertas hasta dentro de mucho tiempo. No obstante, los movimientos que yo estoy haciendo, ¿no? Lo que estoy intentando conseguir es buscar un gimnasio de una pequeña empresa, una pyme o un old school o aquellos gimnasios que ya empiecen a abrir. La información que se me está dando es que a partir de la fase 2 se va a abrir a grupos y incluso conozco a personas que están entrando en fase 1 ya en muchas ciudades o incluso en fase 0,5 aquí en Madrid. Hay algunos gimnasios que te abren para entrenamientos personales. La situación es que el precio es desmesurado, es decir, nadie que le guste el entrenamiento 5 o 6 días a la semana, yo creo que se va a poder permitir tener abierto, realizar un pago de 10 euros, incluso 15 euros al día. Con lo cual mi consejo es que tratéis de negociar, aquellos que os gusta de verdad el mundo del gimnasio, ¿no? Y que buscáis un rendimiento y un desarrollo muscular elevado, pues hay dos opciones, ¿no? O aprovisionarse de material en casa, que puede ser una inversión, bueno, a medio plazo, diría yo, pero bueno, es un material que ya tenéis ahí, para cualquier apuro sirve, e incluso la gente que nos mola el mundo del entrenamiento, pues nos gusta tener nuestro propio material en casa, aunque luego vayamos a un gimnasio. El segundo punto que quería comentar es las medidas que se utilizarán cuando se abran los gimnasios. Al principio se comentó de reducción de aforo, de separación de máquinas. Esto es una realidad que no está muy vinculada al mundo del fitness. O sea, quien ha hecho estas medidas de seguridad yo creo que la ha tenido muy en cuenta a gente relacionada con la industria del fitness. ¿Por qué digo esto? Porque los grandes gimnasios, sus espacios son grandes, pero están llenos de maquinaria. Un aforo restringido perjudica gravemente a estas grandes empresas o grandes gimnasios, cadenas de gimnasios que no tendrían beneficios si reducimos su aforo. Y además muchas de las personas que pagan cuotas mensuales se quejarían de no poder asistir o de tener restricciones. Entonces ahora parece que la tendencia, ¿no? Y cuando hablo de la tendencia me baso un poco en la tendencia que nos viene de impuesta de fuera, es decir, porque desgraciadamente aquí en España no estamos innovando demasiado y no somos los primeros en tomar decisiones, ni medidas a favor del coronavirus,
ni medidas para paliar el coronavirus, ni medidas para la reapertura de la desescalada. Básicamente lo que hacemos es mirar al de al lado, mirar nuestra política y modificar un poco la agenda, ¿no?, para no quedar mal. Entonces los americanos, supuestamente un mes de retraso con respecto a nosotros, ya han comenzado a abrir sus gimnasios. Es decir, si ellos tienen un mes, ellos comenzaron su pico, ¿no?, en la curva de contagios un mes a posteriori de nosotros, ¿cómo es posible que ellos ya hayan abierto los gimnasios, ¿no? Pues entendiendo un poco con el funcionamiento de todo. El funcionamiento de todo es, puedes ir al gimnasio reservando con cita previa. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas personas que de verdad estén interesadas en el gimnasio reservarán con cita previa, irán al gimnasio y adaptarán sus horarios, tanto laborales como personales, a esta nueva realidad. De sitios como por ejemplo China, Pekín, que yo creo que no son países en los que debamos tener una referencia en cuanto al mundo del fitness, ¿no?, porque creo que es muy diferente al español. Hemos visto instalación de mamparas, unas medidas que yo creo que no, sinceramente creo que no se aplicarán aquí en España. Simplemente se mejorarán, ¿no?, las medidas de seguridad, se irá con mascarilla, con guantes, incluso se entrenará con mascarilla, con guantes, los servicios de limpieza actuarán más seguidamente, pero sin duda no creo que se llegue a tomar esas medidas que tienen un coste elevado y que luego creo que su beneficio o su restricción a la hora de dificultar el contagio no son demasiado efectivas. Me alegro, por ejemplo, el día de hoy que se ha recibido la noticia de que es obligatorio el uso de mascarilla. Creo que es una medida que debería haber sido obligatoria desde el día 1, ¿no? Y deberían habernos permitido más movilidad controlada, es decir, no segmentar por horarios, porque no le encuentro sentido, por ejemplo, darte un paseo de 8 a 11, que yo vivo en Madrid, pues Madrid está lleno de gente, y luego que a partir de las 11 no puedas moverte, cuando no hay ni factor de riesgo para ancianos que no puedan hacerse pasear, ni para niños, y las calles están vacías. Entonces creo que la mejor medida es usar aquello que está demostrado, o por lo menos se dice que evita contagios, como es la mascarilla, el uso de guantes y sobre todo gel hidroalcohólico y continua desinfección y limpieza. Por lo tanto, creo que la vuelta al gimnasio será primero para aquellos gimnasios pequeños, que incluso ya se está pudiendo entrenar, para aquellos atletas profesionales que desde el minuto prácticamente pasados los 15 días o el mes primero consiguieron establecer contacto con gimnasios y entrenar ellos solos, y luego progresivamente volverá un poco, ¿no? En eso, en cierta parte me alegra, volverá un poco el movimiento hacia old school gym, es decir, a gimnasios más de barrio, pero que sin duda cuando todo vaya volviendo a la normalidad se volverán a ver desbordados los gimnasios masivos o gimnasios low cost. ¿Por qué? Porque tienen una apertura de horas tremenda. El mundo actual busca poder entrenar a cualquier hora. Yo conozco gente que entrena a las 3, a las 4 de la mañana, gente con horarios muy diferentes, gente que trabaja en España para Estados Unidos, su horario es muy diferente, gente que trabaja en Estados Unidos para España. Y el poder abrir los fines de semana con una flexibilidad grande, pues te facilita mucho las cosas. También viene esta parte un poco vinculada, ¿no?, con el cambio que hubo en el mundo de la competición, que se olvidó un poco de lado lo que es el culturismo puro y se tendió un poco más a hacer un fitness, ¿no?, o un culturismo accesible a todas las personas. Por ello se buscaron físicos más estéticos, se priorizó la estética, se priorizó la condición, se disminuyó, más que priorizar la condición, no, porque bueno, los físicos de los años 90 y tantos eran físicos con una condición espectacular, sino se buscó un poco menos de tamaño y se crearon categorías más asequibles para las personas. Para mí fue un punto muy a favor, ¿no?, porque para mí el culturismo engloba no solo la competición, sino la gente que vive de verdad el desarrollar una mente y un físico. Y digo una mente y un físico porque para mí culturismo significa construcción del cuerpo como en sí, no solo estético sino mental, ¿no? En español lo tradujimos a culturismo, que suena a culto al cuerpo, ¿no?, que suena mal, suena a secta. Sin embargo, cogiendo la terminología del inglés es bodybuilding, ¿no?, que es construcción del cuerpo. Bueno, después de divagar un poco aquí, entonces mi consejo: buscaros gimnasios de barrio, buscaros gimnasios de autónomos, de pequeñas empresas. Hablad con ellos y proponerles medidas para poder entrenar, aunque sea en un horario, pero poder entrenar. Porque si nos quedamos parados esperando a McFit o a estas grandes empresas, siempre hablo de McFit porque es mi gimnasio, pero podría hablar de otros muchos. Creo que va a ser un poco complicado el entrenar a corto plazo, ¿no? Y además la adquisición de material ahora mismo está viendo un poco complicada para poder entrenar en casa, por lo cual mi consejo es ese, sí. Y luego, por último, el último punto, ¿no?, el impacto que tiene en la competición. Pues sinceramente, en la competición amateur creo que ha tenido un impacto brutal y devastador. La primera temporada ya está perdida, ¿no? Ahora mismo estaríamos en etapa de competiciones.
La segunda temporada, desde mi punto de vista, está prácticamente perdida. ¿Por qué? Porque la gente amateur es gente que 100% tiene su propio trabajo, en el 99% de los casos. Son gente que no solo viven para el deporte, ¿no? Porque para mí la diferencia entre ser profesional y amateur, más allá del carnet profesional, ¿no?, es querer dedicar tu vida, ¿no?, o una carrera deportiva al deporte. La gente profesional, pues, puede tener contactos, puede ir a entrenar, puede incluso invertir o pedir prestado a gente maquinaria para poder entrenar en casa, pero la gente amateur no se ha comido la cabeza de esa manera. Entonces creo que la primera y la segunda temporada a nivel amateur están perdidas. De hecho, un reflejo de ello es que incluso los campeonatos profesionales, tanto amateur como profesionales, referentes, como es primero el Mr. Olympia o el Olympia de Las Vegas, se ha aplazado a diciembre, de septiembre a diciembre, y el Arnold Europa se ha aplazado de septiembre también a diciembre, con lo cual es un indicativo de que todo se debe posponer. El impacto en la liga profesional, a nivel físico creo que ninguno, es decir, van a salir físicos espectaculares, los profesionales están entrenando, ellos se dedican a ello y siguen entrenando. En Estados Unidos yo creo que no pararon en ningún momento, aquí en España pararían 1 o 2 semanas. Creedme que parar 1 o 2 semanas no tiene ningún impacto negativo en un atleta, incluso al revés. El problema es parar un mes, parar más tiempo, ¿no? Que ahí ya vienen las lesiones, vienen los problemas. Entonces creo que los físicos que veremos serán espectaculares. Lo que sí veremos no es la crisis, porque es decir, la liga profesional, tanto en la FN, FF como en la IFBB, se mantiene de las cuotas y las inscripciones de las licencias de los amateurs. La bajada de licencias va a ser muy grande. Yo por lo menos este año no creo que me federe en la IFBB, porque no, si me federo igual es por hacer un poco el favor, ¿no? Porque bueno, aunque la gente critique las federaciones porque es un negocio, está claro que es un negocio, ¿no? Pero bueno, es un negocio que a mí me permite disfrutar y ser feliz con mi hobby, ¿no? Y al final es un precio asequible, son entre 80 y 100 euros mensuales, anuales, ¿no? Que pues yo sí que estoy dispuesto a pagar. Pero creo que ese impacto, ¿no?, en todas las competiciones que se han cancelado, que no hay negocio, todos los patrocinadores, ¿no?, de tiendas de suplemento que se han visto afectadas, patrocinadores de maquinaria, gimnasios, pues al final va a haber muchísimo menos dinero y esto va a repercutir un poco en la liga profesional, es decir, en patrocinios, en marcas. Entonces creo que serán unos años de menos dinero, e incluso bajada de premios, que ya bajaron mucho en su debido momento. Pero a nivel físico creo que no va a haber ningún impacto, es decir, seguiremos viendo físicos espectaculares, seguiremos viendo campeonatos. Luego en el tema de ferias, por ejemplo, yo tenía previsto ir a la FIBO de abril, de hecho tenía el vuelo, tenía todo reservado menos la entrada. Finalmente se ha cancelado y se pospuso para octubre. Ahora mismo, viendo la situación, creo que en octubre volverán a hacer otra prórroga, ¿no?, de esta fecha de octubre, porque la gente tanto tiene miedo como creo que la mayor parte de las marcas están tratando de recuperarse internamente de este palo que ha sido el coronavirus. Entonces lo que básicamente van a hacer es, en vez de invertir tanto dinero en un stand, que sabemos que es algo muy caro, que prácticamente ahora mismo la rentabilidad está en la imagen de marca más que en lo que allí puedas vender o en el negocio que puedas hacer. Entonces creo que muchas marcas tendrán miedo de hacer esa gran inversión, que son caras, y creo que se pospondrá. Por lo tanto, resumiendo un poquito el glóbulo de lo que está pasando, creo que debemos buscar gimnasios old school momentáneamente, todos aquellos que entrenábamos en gimnasios low cost. Creo que las medidas que se emplearán serán básicamente mascarilla, guantes y medidas higiénicas. Creo que los primeros pasos serán poner horarios en las entradas de gimnasios y admitir a grupos de personas limitadas. Y finalmente, la competición amateur este año creo que se da por dolida. Confío en que haya un repunte, ¿no?, al año siguiente, en el 2021, donde, ¿por qué no? Yo creo que, a mí por mi parte, creo que me animaré, ¿no?, a volver a la competición, porque creo que, bueno, el impacto físico de 2 meses tampoco es notable, sino será una vuelta un poco dura, ¿no?, y con unos resultados bastante buenos, de un mes para recuperar la condición actual previa a todo este parón. Y creo que en la liga profesional los físicos serán espectaculares, sin embargo las federaciones tienen y tendrán problemas económicos, con lo cual pues al final eso repercute sobre los propios atletas, que tendrán que pagar más comisiones y que tendrán menos reconocimiento y menos premios en metálico y en patrocinios. Así que bueno, espero haber resuelto un poco vuestras dudas. Buscar gimnasios, yo ya estoy trabajando en ello, aunque la verdad que con los horarios laborales se complica un poco, porque sobre todo el gimnasio low cost ha tenido gran aceptación porque se encuentra en todos los sitios, es decir, tienes 5 opciones alrededor de tu casa, ¿no? Y en las grandes ciudades los gimnasios old school suelen estar alejados
y para la gente que trabaja en Madrid Centro, pues le resulta muy incómodo tener que desplazarse. Así que bueno, dicho esto, por cierto, se me olvidaba, no os podréis duchar en el gimnasio, pero bueno, creo que eso, excepto para aquellas personas, ¿no?, que iban antes de trabajar al gimnasio o que les gustaba ya y se duchabas a casa, creo que ese es un impacto menor. Yo por lo menos nunca me he duchado en un gimnasio. Bueno, miento, me he duchado algunas veces, ¿no? Pero me refiero, nunca, mi ritmo normal no es ducharme en un gimnasio. Me he duchado alguna vez y justo después de ir al gimnasio había tenido algún compromiso, había quedado con alguien, pero yo siempre me estipulo los horarios para luego poder volver a casa, ducharme y estar relajado. Así que bueno, espero que os haya servido de ayuda. Nos vemos en próximos vídeos. Cualquier duda, cualquier comentario que tengáis, nos lo podéis dejar en el cajón de comentarios o en nuestro correo electrónico de Bifitbus, y sin lugar a dudas también podéis escribirnos por la página web o por nuestro Instagram. Así que nada, dicho esto, cuidaros, pronto volveremos más fuerte que nunca, no os preocupéis por la pérdida de ganancias, está ahí, entrenad en casa, manteneos activos, al menos que la condición se perderá, ¿no? Pero que la masa muscular está ahí, se recuperará pronto y pronto estaremos otra vez, sobre todo en el entorno, ¿no?, del gimnasio, que es un entorno ya más allá de poder entrenar bien porque tienes la maquinaria, ¿no? Es un mundo, a mí me parece un lugar inspirador, ¿no? Donde te encuentras a gentes que te inspiran, también te encuentras a gente que no te aporta nada, pero me parece un símbolo y un sitio de reunión donde eres feliz y donde desconectas al final del día, ¿no? Que para mí eso es un poco lo que busco yo en el entrenamiento y en el culturismo. Así que un saludo y nos vemos en próximos vídeos. Chao.